Compartiendo un poco la palabra del Señor en esta mañana, hay un tema que vamos a estar discutiendo y es ¿y cómo hago mi parte? ¿Y cómo hago mi parte? ¿Sabes? Muchas veces la gente nos pregunta que cómo nosotros lo hemos hecho. Llevarnos niños de 3 meses a la selva, donde parece que todo en la selva te quiere matar o te quiere comer, donde hay tantas enfermedades y tanta cosa, pero ustedes son locos, ¿cómo se van a llevar esos nenes a la selva? Que sí. Pero más importante, bueno, la respuesta simplemente es que lo hemos hecho por gracia. Realmente estos 15 años porque el Señor nos ha sostenido. Nos ha sostenido económicamente, nos ha sostenido emocionalmente, nos ha sostenido como familia, nos ha sostenido en todas las áreas. Y simplemente se ha podido hacer por la gracia del Señor. Pero más importante que preguntarnos cómo lo hemos hecho nosotros, la pregunta real es ¿y cómo yo hago mi parte? ¿Sabes? Porque hay una gran comisión, hay un mandato del Señor que está plantado y está sembrado para toda la iglesia. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para nosotros poder responder ¿y cómo hago mi parte? Lo primero que tenemos que entender es que la gran comisión es un mandato y es una orden. ¿Sabes? Y cuando hablamos de orden, les pregunto, cuando hay una orden, ¿es algo que tenemos la opción de hacer si queremos hacerlo o es algo que hay que hacer? ¿Cómo es? Cuando hay un mandato, no hay opción. Cuando Miriam le dice a Junior, bota la basura. ¿Verdad? Sí, mi amor. Al toque nomás, rapidito, al toque decimos en Perú, ¿verdad? Al toque. ¿Sabes? Hay unas cosas que son orden donde no hay opción. Y yo estoy más que seguro que la mayor parte del tiempo que Junior tiene que agarrar la bolsa de basura y botarla al zafacón, no va danzando de alegría con la bolsa de basura. La mayor parte del tiempo tiene que salir del sofá o algo así, agarrar la bolsa y como que pues ni modo, tengo que hacerlo. Aunque sea regañadiente, hay que botar la basura. Es una orden, es un mandato. La gran comisión es una orden, es un mandato y tú y yo no tenemos opción. Si somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos que cumplir con esa orden y ese mandato. Pero sabes que Dios no quiere que nosotros hagamos nuestra parte en la gran comisión por obligación. Sabes que no se trata de hacer la gran comisión a regañadientes o por obligación, sino que Dios quiere que entendamos el propósito, la razón, la esencia de darnos esa gran comisión, de darnos esa orden, ese mandato, para que tú y yo la podamos cumplir por amor, por obediencia, donde aprendamos a disfrutar lo que hacemos para el Señor, para que su nombre sea glorificado y enviado y conocido en todo lugar. ¿Sabes que disfrutar lo que hacemos para Dios es algo que hemos aprendido en estos 15 años y es importantísimo? Bien importante, porque hay gente que hace cosas para Dios y como que nunca aprenden a disfrutarlo, nunca aprenden como que a vivirlo, como que a saborearlo. Pero qué bendición es cuando tú aprendes a disfrutar. Y cuando hablamos de disfrutar, no hablamos de comodidad, hablamos de que cuando te toca, por ejemplo, cuando nos tocó a nosotros aprender a comer gusanos en la selva, tienes dos opciones. O te lo comes a lo que lo quieres vomitar, o aprendes a disfrutarlo y le encuentras el sabor al gusano frito que te sabe a bacon. Sí, crudo no me gustó. Crudo era como que no tenía mucho sabor.
pero frito. Eso es un bacon. Y tú aprendes a disfrutarlo. ¿Sabes? Aprender a disfrutar las cosas para Dios es tu entender que lo que estás haciendo lo estás haciendo por amor para Dios, ¿verdad? Para agradarle a Dios en todo. Cuando tú aprendes a disfrutar las cosas para Dios, llega el momento de comer mono y, hermano, y eso es exquisito. Eso, comerte un monito, ¿sabes? De este tamaño así, con sus bracitos, sus manitas, todo, su cabecita. Pero cuando llega ese plato, ese pedazo de carne a tu plato, tienes dos opciones. O lo sacas, lo botas, ¿sabes? Te quedas con hambre, lo quieres vomitar, o aprendes a disfrutarlo. Y llega el momento en el que tú te comes el mono y tú dices, qué rico, qué bendición. ¿Sabes? Aprender a disfrutar las cosas para el Señor no significa que es mi comodidad o lo que yo estoy acostumbrado, sino de que si tengo que ir, como decía la hermana, si tengo que irme el martes a las 5:30 de la tarde y caminar o mojarme o hacer, que lo podamos hacer con gozo, con disfrute. Que aún si pasa una mala experiencia, aún esa mala experiencia la podamos disfrutar para el Señor, porque decimos, es que lo estoy haciendo para Dios. ¿Sabes? La gran comisión es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Es obligado, no hay opción, pero qué lindo es cuando lo podemos hacer por amor, en obediencia al Señor. Así que para yo hacer mi parte en la gran comisión necesito entender que es algo que toda la iglesia de Cristo está llamada a hacer. En segundo lugar, necesitamos entender quiénes somos en Cristo Jesús. Porque hasta que yo no entienda quién soy en Cristo y cuál es el propósito que Cristo tiene para nosotros, no podemos hacer nuestra parte en la gran comisión. Y todos tenemos una parte importante que jugar para que el nombre de Cristo sea conocido hasta lo último de la tierra. Por eso dice en 1 Pedro 2, 9 al 10, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían conocido o alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Cuando nosotros vemos versículos como estos, nos llama la atención porque nos dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa. ¿Sabes? No somos cualquier cosa. La iglesia de Cristo no es cualquier cosa, sino que hemos sido escogidos por Dios mismo. Hemos sido pueblo adquirido por Dios. ¿Sabes el privilegio que es que tú y yo hayamos sido adquiridos, que hayamos sido escogidos por Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Sabes que Dios no tenía que mirarte? ¿Sabes que Dios no te debe nada? ¿Sabes que Dios podía seguir su existencia eterna dejándonos podrirnos en el pecado y en la perdición? Pero sin embargo a Él le plació escogernos y de lo que no éramos pueblo, convertirnos en el pueblo de Dios. De lo que no habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos podido alcanzar misericordia. Y nos ha hecho no cualquier cosa, sino que nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios por gracia. Porque no hay nada que tú y yo tengamos que nos haga merecedores de la gracia de nuestro Señor. Entonces es importante entender quiénes somos en Cristo Jesús. Somos aquellos a quienes Dios en su gracia y en su misericordia ha escogido, ha rescatado, ha redimido, pero para darnos un propósito. ¿Sabe que no es simplemente para bendecirnos?
Dios no nos ha escogido para, pues déjame darle más comida, déjame darle más dinero, déjame darle un mejor trabajo, déjame darle una casa más grande, déjame darle un carro más nuevo. Dios no nos ha escogido para simplemente bendecirnos. La bendición es parte de su misericordia, de su gracia y de su amor. Pero tenemos un propósito que va más allá de la bendición que podemos recibir de parte de nuestro Señor. Y es esa segunda parte del versículo 9 que a veces no queremos leerla. Porque es bonito decir real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya, corta aquí nomás, ya no sigas. Pero ¿para qué? ¿Para qué eres pueblo escogido por Dios? ¿Para qué eres nación santa? Eres pueblo real sacerdocio para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios, habernos escogido y convertido en el pueblo de Dios, es para que cumplamos nuestro propósito, nuestra misión, nuestra responsabilidad como iglesia de predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sabes? Y muchas veces pensamos, y hay muchas iglesias, hay muchos lugares donde se predica el evangelio de la bendición. Y qué linda y buena es la bendición. Pero hay algo más allá de simplemente recibir lo que Dios quiere para nosotros y en nosotros poder dar lo que Dios nos ha pedido que entreguemos. Tiempo, recursos, conocimiento, todo lo que tengamos, ponerlo a la disposición del reino de Dios para que el nombre de Dios sea conocido hasta lo último de la tierra. ¿Sabes cómo podemos hacer nuestra parte en la gran comisión? Primero, entender que es un mandato, es una orden, pero que debemos hacerlo por amor. Y en segundo lugar, entender quiénes somos en Cristo y que podamos simplemente entender nuestro propósito y cumplir, que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué ejemplo, qué modelo podemos encontrar en la palabra de cómo cumplir o hacer nuestra parte en la gran comisión? ¿Sabe que la palabra nos habla acerca de cómo Jesús nos da un ejemplo perfecto de cómo poder hacer nuestra parte, de cómo involucrarnos, de cómo hacer misiones? Porque Jesucristo fue uno de los que nos dijo, fue el que nos dijo, hagan esto, vayan hasta lo último de la tierra, prediquen el evangelio, pero Él ya nos había dado el ejemplo y el modelo de cómo hacerlo. Es que Jesucristo está pasado, es el mejor. ¿Sabe? ¿Cuántos tienen jefes en su trabajo o líderes o algo que les dicen, haz esto, haz aquello, pero ellos no lo hacen? O ellos nunca te han enseñado cómo hacerlo, cómo, ¿verdad? No, haz aquello, pues, ve por allá, haz lo otro, pero ellos nunca lo hacen. Así es, así un mamey, ¿no? Así fácil. Sin embargo, Jesús se aseguró de dar la orden, el mandato, la responsabilidad de la iglesia, pero también se aseguró de dar el ejemplo de cómo hacerlo. Dice la palabra del Señor en Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Esta es una porción hermosa donde el Señor nos da el ejemplo y el modelo perfecto de cómo tú y yo hacer nuestra parte en la gran comisión. En primer lugar, y quiero compartir tres cosas con ustedes.
En primer lugar, es importante tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de sentir, no hablamos de una emoción. ¿Sabe? Porque muchas veces lo que pasa en las misiones es que nos emocionamos. Y cuando hablamos de misiones pensamos que tiene que ver mucho con las cosquillitas que sentimos adentro. Quizás vimos a los indígenas, a los niños en el bote, todo, y como que nos emocionó un poquito. Pero cuando salgamos por las puertas se nos olvidaron las misiones de nuevo. Porque haya pues en vosotros este sentir no significa una emoción, porque una emoción es del momento. Y lo que Jesús tuvo en su corazón no fue algo de un momento. Haya pues en vosotros este sentir, te habla acerca de que haya una motivación correcta para tú hacer tu parte en la gran comisión. Que haya una motivación correcta para que tú estés dispuesto a que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, no importando las circunstancias. Que haya una disposición en tu corazón aún de tener que sacrificarte por la causa del propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes? Porque cuando hubo ese sentir en Cristo Jesús, Jesús sabía que eso implicaba llegar hasta la cruz del Calvario. No era algo de una emoción, porque si fuera emoción, esa noche en la que Jesús estuvo, pasa de mí esta copa, hubiese sido un buen momento para retirarse del plan de Dios y no entrar a la cruz del Calvario. Pero no era cuestión de emoción, era cuestión de una decisión, de una motivación correcta, de una convicción de que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Haya pues en vosotros este sentir, nos habla de pedirle al Señor que nos permita sentir en nuestro corazón lo que Él siente por las almas que se pierden. Haya pues en nosotros este sentir, habla de que nosotros podamos pedirle al Señor, déjame ver como tú ves las cosas. Déjame sentir como tú sientes. Déjame escuchar como tú escuchas. Y que esta motivación nos pueda impulsar a hacer lo que sea necesario por la causa de Cristo. ¿Sabe? Que esa motivación es la que, ese sentir, esa motivación es la que nos llena, nos apasiona, nos guía a nosotros estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer. Y cuando hablamos de hacer lo que tengamos que hacer, es que a cada uno de nosotros el Señor nos va a pedir algo. Misiones implica sacrificios. Misiones implica entrega. Misiones implica compromiso. Si tú quieres hacer tu parte en la gran comisión y no sufrir nada, pues pasemos al próximo capítulo. ¿Sabe? El Señor, cuando el Señor nos llamó hace 15 años para nosotros salir al campo, yo soy trabajador social y yo trabajaba en el departamento de la familia en Juncos. Mi esposa es maestra, ¿verdad? Estudiamos en la universidad con Junior. Y cuando llegó el momento de nosotros salir a Perú, yo tuve que hacer mi carta de renuncia y entregarla en el departamento de la familia. Mi jefa, ella una espiritista, cuando ve la carta me dice, pero primero me dice, qué bonita la carta, qué sé yo, ¿verdad? Porque se lo había pedido un amigo que es de recursos humanos. Le dije, ayúdame a hacer una buena carta y él me ayudó. Así que cuando yo le entrego esta carta, ella me dice, pero ¿no hay peruanos que puedan hacer este trabajo allá? Y yo dije, bueno, quizás sí, pero el Señor nos está llamando a nosotros a ir. Pero tú estás loco, me dice. ¿Tú sabes cuánta gente quiere en tu silla? Y yo, bueno, pues entonces alguien la tendrá. Ya alguien va a tener la oportunidad de tomar la silla entonces. Pero ¿y por qué no coges una licencia de 1 año? Me decía ella. Y haces y regresas. Es que esto no se trata de 1 año. ¿Sabes? Esto es que el Señor nos está llamando y no sabemos cuánto tiempo esto implique. Y nosotros tuvimos que dejar nuestros trabajos. En Puerto Rico no tenemos casa, en Puerto Rico no tenemos terrenos. Cuando nosotros, el sacrificio que el Señor nos pidió a nosotros a la hora de ejercer el llamado fue de dejar literalmente todo en Puerto Rico para irnos al campo misionero.
Yo no sé qué es lo que el Señor te va a pedir a ti o te está pidiendo a ti a la hora de meterte de lleno a cumplir el propósito de Dios en tu vida en lo que respecta al plan eterno de Dios para las naciones. Pero haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, significa de que estemos dispuestos a dejarlo todo, aún a entregar nuestra propia vida o entregar lo que tengamos que entregar por la causa de Cristo. Y es ese sentir, es esa motivación que cuando nosotros, si no la tenemos, no la hemos experimentado, el Señor está deseoso de pasártela. Simplemente vayamos a los pies de Cristo y digámosle: Señor, pon en mí ese sentir, pon en mi corazón esa pasión, pon en mi corazón esa motivación correcta de yo poder hacer mi parte en la gran comisión y que tu propósito se cumpla en mi vida. En segundo lugar, vemos el método o la forma en la que Jesucristo hizo unos principios que necesitamos ver en Jesucristo y poderle pedir al Señor que sean principios que nos guíen a nosotros en nuestra vida diaria. Porque dice la palabra del Señor: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿Sabes? Cuando hablamos del método o la forma, lo primero que Jesucristo tuvo que hacer fue despojarse a sí mismo. Despojarse significa sacarte o desvestirte o quitarte aquello que te puede estar impidiendo el cumplir el propósito de Dios en tu vida. ¿Sabes que Jesucristo no se aferró al ser igual a Dios? ¿Habrá algo más grande que ser igual a Dios? ¿Habrá algo tan maravilloso como el ser igual a Dios? Jesucristo lo era y lo tenía todo. Y Él decidió despojarse. Cuando nosotros vemos lo que implicaba Jesús cumplir el propósito de Dios en su vida, era algo en el que Jesús tenía la potestad de decir: no, lo siento, pero no. Yo dejar de ser Dios, dejar esta gloria, esta majestuosidad, este lugar, para hacerme uno de ellos. No. Gracias a Dios que Jesús no era Leo. Porque si por mí fuera, todos ustedes estarían perdidos. Porque yo sí me hubiese aferrado al hecho de ser Dios. Y de seguro ustedes también lo hubiesen hecho conmigo. Porque somos así, somos seres humanos. Pero qué bueno es que podemos ver cómo Jesús, aún en lo más grande y lo más majestuoso de ser igual a Dios, no estimó ese hecho como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y sabes que era importante que Jesús se despojara del hecho de ser igual a Dios, porque no había manera que Jesús pudiera venir a la tierra en forma de Dios y cumplir el propósito de Dios para nosotros. No había. ¿Por qué ustedes creen que Dios le dice a Moisés: mira, te voy a mostrar una pizca de un rayito de algo? Ni siquiera fue la espalda. Pero una pizca de algún rayo de gloria te voy a mostrar para que veas algo. Y esa pizca nada más hizo que Moisés saliera con su cara brillando y bajara del monte y el pueblo pudiera ver ese foco bajando. Nosotros no estamos preparados para habitar en la gloria plena de Dios. No podemos. Caeríamos muertos ante su gloria. Jesús no podía bajar a la tierra en forma de Dios. Necesitaba despojarse. Y eso nos habla a nosotros de que hay cosas que nos impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. A veces son cosas buenas, muchas veces pensamos que es el pecado, a veces pensamos que son las cosas malas que nos impiden, pero hay cosas buenas que nos impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas.
Y es importante que podamos identificar estas cosas, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a identificar aquellas cosas que me impiden y que yo pueda despojarme de ellas. ¿Sabes? Hay personas que dicen que no tienen mucho tiempo para orar por las misiones, pero sí para ver la serie de Netflix. Y Netflix no es malo. No es malo, yo veo Netflix, así que no puedo predicar en contra de Netflix. Pero no puedo decir que no tengo tiempo para orar, si sí tengo tiempo para Netflix. ¿Ve? Eso es algo bueno que yo tengo que despojarme para ponerlo a un lado y poder tener más tiempo para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Un pequeño ejemplo de cosas que podemos identificar para despojarnos. El método, la forma que Jesús usa y el principio que hoy podemos ver es la importancia. Quiero hacer mi parte en la gran comisión. Tengo que aprender a despojarme, tengo que aprender a sacar, a soltar aquellas cosas que nos puedan impedir. ¿Sabe? Cuando el Señor nos llamó a salir, nosotros, antes de que el Señor nos llamara, nos casamos y nosotros todo lo habíamos hecho al contado, decimos en Perú, al cash, al efectivo. Compramos las cosas, trabajamos 1 año y medio para pagar la boda, la luna de miel, comprar las cosas de adentro de la casa, pero todo lo compramos ahí al contado. ¿Por qué? Porque no queríamos que nada nos amarrara. Sabíamos que Dios nos iba a llamar. Nos casamos en el 2003 y en el 2006 el Señor nos llama a salir a Perú y queríamos estar listos. Tuvimos 3 años viviendo donde el carrito era de segunda o usado, la nevera era usada, ¿sabe? ¿Por qué? Porque nuestro enfoque era: Dios nos va a llamar, nos va a decir cuándo va a salir y cuando salgamos tenemos que tener todo listo, nada que nos amarre, que cuando llegue el momento entreguemos las cosas, vendamos y nos podamos ir. Y damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque cuando llegó el momento, la casa era alquilada, el carro era de segunda, lo pudimos vender, las cosas entre regalar y vender y rematar, todo. Cuando salimos sin ninguna atadura en Puerto Rico, económicamente hablando, ¿no? Así que, ¿qué cosas necesitamos despojar de nuestras vidas? ¿Qué cosas necesitamos aprender a soltar de nuestras vidas? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Sabe que Jesús le dijo a los discípulos: yo no he venido al mundo a ser servido, yo he venido a servir? Y cuando yo leo esto de Jesús sirviendo, no me cabe en la mente que el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios verdadero, el que fue, el que es y el que será, el majestuoso, el creador de todas las cosas, y podemos seguir dando descripciones de Dios, el Todopoderoso tomó forma de siervo para venir aquí a la tierra y estar con nosotros. Es un principio que nos guía a nosotros a poder identificar la necesidad de que en todo creyente haya un corazón de servicio constante. ¿Sabe que es algo que tenemos que pedirle? Yo quiero hacer mi parte en la gran comisión, pero algo que yo necesito, un principio de vida, es tener un corazón dispuesto a servir en todo momento. ¿Sabes que el servicio no es un evento? Me perdonan que use el ejemplo del martes, ¿no? Pero ya que está. El evento del martes es un evento de servicio. Hermoso, hay que hacerlo, y mientras más hagamos estos eventos, más la iglesia hace presencia en la comunidad. Pero el corazón de servicio no es solo por eventos. Es importante identificar y pedirle al Señor: Señor, pon en mí un corazón de servicio donde constantemente haya una carga, un deseo, donde no tenga que la hermana pararse aquí y explicarnos todo para las 5:30 el día martes, sino que con decir: el día martes a las 5:30 nos vamos a reunir, mi corazón se desborda de querer ir y tener esa experiencia, porque tengo un corazón de servicio.
Porque el Señor ha puesto en mí un corazón de carne y ya no tengo un corazón de piedra. Tomando forma de siervo significa en nosotros poder estar dispuestos a servir en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier tiempo, no importa lo que tengamos que hacer. Cuando nosotros escuchamos situaciones en la iglesia que a veces se anuncian desde acá y mi corazón no siente nada, mira pues, perdónenme la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Loida. Voy a orar por la hermana Loida de tanto que la he usado ya hoy. ¿Dónde está la hermana Loida? Está afuera. ¿Sabes? Hoy cuando ella decía, estoy pasando por esta situación con mi mamá. Ahí está Loida. Gracias, hermana. Perdónenme que la estoy usando tanto, No, pero al revés. Aleluya. cuando la hermana Loida comparte lo de su mamá, ¿qué sintió nuestro corazón? ¿Fue un anuncio más? No. ¿O mi corazón se estremeció y dijo, yo tengo que orar por la mamá de Loida? Amén. Un corazón de servicio significa que cuando tú escuchas Sí, la Señor. necesidad Sí, de Señor. otro, Sí, Señor. o cuando tú ves la necesidad de otro, te tienes que mover. Eso es. Te estremeces y es como que no te puedes quedar de brazos cruzados o con las manos en los bolsillos. Tienes que hacer algo Amén. para hacerlo. Amén. Y para hacer nuestra parte en la gran comisión, Sí, Señor. necesitamos pedirle al Señor, pon en mí un corazón de carne. Sí, Señor. Porque yo no voy a poder sentir por las naciones si yo no siento por los que están frente a mí. Yo no puedo sentir por aquellos que están perdiéndose sin Cristo si yo no siento por aquel que es alguien a quien he escuchado, al menos he conocido. Yo no puedo sentir o orar o sentir una carga por aquel que está a 12 horas de vuelo si no puedo sentir o hacer algo por aquel que está a 5 minutos de mi casa. Exacto. Mi vecino. Un corazón de servicio significa ese corazón de carne que nos lleve a hacer, a actuar, a sentir como Cristo lo haría. What would Jesus do, ¿no? Ese sentir, ese sentimiento. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. El tercer punto del método, de la forma, del sistema, de los principios que Jesús usó, despojarse a sí mismo, tomar forma de siervo, en tercer lugar, hacerse obediente. Dios, hacerse obediente. ¿Saben qué significa eso? El soberano, hacerse obediente. ¿Sabe qué significa soberano? Es aquel que está por encima de todo. Es aquel que no tiene que rendir cuentas a nadie. Es aquel que hace lo que quiere, como quiere, en el momento que desea hacerlo. Es aquel que no tiene que consultar con nadie. Es aquel a quien todos debemos consultar. El soberano decidió hacerse obediente. ¿Para qué? Para enseñarte a ti y enseñarme a mí el principio de la obediencia como algo fundamental para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. La gran comisión es una orden y es un mandato, y tiene que haber en nosotros una actitud de obediencia para decir: Señor, ¿cómo hago mi parte? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Jesús no tenía que obedecer a nadie. Jesús no tenía que que humillarse a sí mismo. Simplemente lo hizo para mostrarnos a nosotros la manera de cómo nosotros debemos vivir y actuar en todo momento. ¿Sabe que para nosotros hacer nuestra parte en la gran comisión necesitamos tener una actitud de obediencia? Porque es que si mi actitud no es de obediencia, ¿sabe? No hay manera.
Cuando el Señor nos llamó a salir al campo, hubo una situación que nos puso en un proceso de toma de decisiones los últimos 2 meses antes de salir al campo. Yo tuve un diagnóstico de que yo no podía tener hijos y llevábamos 3 años de casados. No, ni un susto de momento, como que oye, ni un susto, ¿verdad? Qué raro, no estamos evitándolo, no los queremos todavía tan rápido, pero no los estamos evitando, entonces como que qué raro. Pues voy y me chequeo 2 meses antes de salir y el doctor me sale un resultado y cuando yo voy y busco el resultado dice 2% de producción. Y cuando yo no soy doctor ni conozco esos sistemas, pero un 2 está más cerca del 0 que del 100. Y eso nadie me lo podía refutar. Así que cuando yo veo eso, yo digo, esto no suena bien. Cuando voy al doctor y lo llevo, me dice, efectivamente, tú no, con esto no puedes tener hijos. Hay que entrar en operación, en tratamiento, para buscar, ¿verdad?, que tengan más producción. Y yo entonces en ese momento, ¿verdad?, tuve mi lucha con el Señor, mi pelea, mis llantos, todo el tema, pero luego pudimos entrar en un proceso de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y teníamos 2 opciones: o nos quedábamos en Puerto Rico y rompíamos los planes de salir a Perú y nos quedábamos en Puerto Rico en un tratamiento, o nos olvidábamos de tener familia y nos íbamos a Perú al llamado que Dios tenía para nosotros. Yo fui donde mi pastor Eliudi, y le cuento la situación y él me dice, mira Leo, lo que esté a tu alcance, hazlo, y lo que no, déjaselo al Señor. Así que con estas palabras decidimos entonces, mi esposa y yo, pues mira, me voy a hacer una operación que dice el doctor y sin tratamiento, sin medicamentos ni nada, me recupero y vámonos. Y que Dios sea, ¿verdad?, el que esté a cargo de todo esto. Si el Señor, llegamos a tener paz en que si el Señor quería darnos hijos, nos los iba a dar. Y si el Señor no nos los quería dar, pues no nos los iba a dar. Él era el soberano, él sabía por qué. Así que cuando llegamos a Perú, decidimos irnos entonces a Perú, no tener los tratamientos, y cuando llegamos a Perú compramos una perra, ¿verdad? Y dijimos, bueno, ya que no vamos a tener hijos, pues vamos a tener una perra. Entonces compramos una perra, que fue un error porque salió una perra bien loca, una Basset Hound, pero bien loca, que tuvimos que luego regalarla, ¿verdad? Gracias a Dios que los perros los podemos regalar, los hijos no, porque así que eso fue, nosotros fuimos en agosto del 2006 y en abril del 2007 tuvimos la noticia de que Maura estaba embarazada. Y hay un versículo que nos ha acompañado durante estos 15 años y lo tengo bien. Yo sé que a veces lo decimos como el papagayo, pero cuando tú experimentas lo real que es el versículo, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, entendimos que ese embarazo era una cosa añadida. Y que porque habíamos, inclusive a Isaí, ¿verdad?, que mientras buscábamos en ese momento el significado, encontramos que significaba regalo. Le pusimos por nombre Isaí, ¿verdad?, sabiendo que era el regalo de Dios para nosotros, por la obediencia que habíamos tenido en ese momento de poner primeramente el llamado de Dios en nuestras vidas antes de buscar a nuestra familia. Y sabemos y estamos completamente seguros que si hubiésemos quedado en Puerto Rico en tratamiento para buscar la familia, 15 años después todavía estaríamos buscando la familia. Pero porque decidimos obedecer y poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, y el llamado de Dios primer lugar en nuestras vidas, Dios ha hecho, ¿verdad?, el milagro. Y tenemos entonces no uno, sino gracias a Dios que tenemos 2 hijos, ¿verdad?
Después de Elías tuve que correr al doctor de nuevo para no, Señor, no más bendición. Dos están bien. Gracias por tus bendiciones, Señor. ¿Verdad? Así que el Señor se hizo obediente mostrándonos a nosotros la importancia. Y algo que es importante es, hermanos, entender que no siempre que estamos en obediencia las cosas van a salir bien. Porque hay gente que piensa, están medias confundidas de que si yo estoy haciendo lo que Dios quiere, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy en la voluntad de Dios, ¿por qué me sale esto mal? ¿Por qué llega el COVID? ¿Por qué llegó la enfermedad? ¿Por qué llegó la escasez? El estar en obediencia, ¿sabe que Jesús estar en la obediencia no le impidió, no le quitó el hecho de que Jesús tenía que llegar a la cruz? Sino que porque estuvo en obediencia, pudo llegar a la cruz. El que nosotros estemos en obediencia no quiere decir que no vamos a pasar por situaciones difíciles, sino que porque estamos en obediencia, las vamos a poder enfrentar y poderlas pasar con la ayuda del Señor. La obediencia no nos garantiza momentos felices y momentos sin problemas. Pero hay algo que sí nos garantiza. Cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En la obediencia hay bendición. No hay duda de que cuando estamos en obediencia al Señor, las bendiciones llegan a nuestras vidas. No le servimos por las bendiciones, no le obedecemos por las bendiciones, pero las bendiciones son las bendiciones son consecuencias de la obediencia y el amor de Dios hacia nosotros. Así que cuando nosotros estemos obedeciendo al Señor, pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener una actitud de obediencia, que esté dispuesto a hacer lo que sea necesario, tengamos seguro que esa obediencia va a tener bendición en nuestras vidas. Y el tercer punto, para cerrar con esto, es el propósito para yo hacer mi parte en la gran comisión. El propósito es tan importante nosotros poderlo tener claro. ¿Por qué voy a obedecer la gran comisión? ¿Por qué tengo que hacer mi parte en la gran comisión? ¿Por qué tengo que involucrarme en las misiones? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Saben? Muchas veces nos quedamos ahí y hay personas que piensan que las misiones son para salvar al perdido. Hay personas que piensan que la gran comisión es solo por amor a la gente que se pierde. Hay personas que piensan que todo el propósito de nosotros como iglesia es llevar para que no se pierda la gente. Eso es algo, una parte importante. Eso es una parte que está en segundo lugar en el corazón de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un propósito principal, un propósito mayor para tú y yo cumplir nuestra responsabilidad y nuestra parte en la gran comisión. Y es para gloria de Dios Padre. Todo lo que nosotros hacemos, lo que somos, lo que decimos, lo que tenemos, es para gloria de Dios Padre. El yo estar entre los Cacataibos durante 10 años no fue por amor a los Cacataibos, fue por amor a Dios, para gloria de Dios Padre. Cuando damos una ofrenda para las misiones, no la damos para que llegue y la gente pueda escuchar de Cristo, sino para que el nombre de Dios sea conocido y pueda ser glorificado en toda la tierra. El propósito principal no es el amor a las almas, sino que el nombre de Dios sea conocido y glorificado hasta lo último de la tierra. Cuando tenemos este propósito bien marcado, podemos sostenernos, ¿sabes? Porque cuando estamos en el campo y lo hacemos por amor a los Cacataibos, pues va a llegar un momento en el que los Cacataibos no van a ser agradecidos. O va a llegar un momento en el que alguien te va a reclamar
o te va a tratar mal, o te va a decir cosas que te hieren, o te van a decir, como me dijo uno de los líderes allá, pues como tú no me quieres dar dinero, voy a hacer una reunión para sacarte de misionero de los Cacataibos. Y cuando eso sucede, y tu propósito, tu visión era por amor a los Cacataibos, para salvar a los Cacataibos, para todo hacia los Cacataibos, y te salen estas fachotadas, ¿qué tú haces? Ese era buen momento para decir, Iglesia Manuel de las Piedras, esta gente son unos mal agradecidos, vámonos a Puerto Rico. Porque lo hacíamos por amor a ellos. Pero como no lo hacíamos por amor a los Cacataibos, cuando llegaban estas fachotadas, entonces uno podía decir, yo estoy aquí por amor a Dios. Yo estoy aquí para glorificar el nombre de Dios. Yo estoy aquí para que el nombre de Dios sea glorificado. Y el día que Dios quiera sacarme de aquí, yo voy a salir de aquí. El pastor Santo, el pastor Junior, ¿verdad? Cuando trabaja aquí en la iglesia, no lo puede hacer por amor a ustedes. En segundo lugar, es amor a ustedes. Pero en primer lugar, el trabajo que hace el pastor Junior aquí y el trabajo que hace cualquiera de ustedes aquí en la iglesia, en la obra, tiene que ser para glorificar el nombre de Dios. Porque muchas veces los pastores tienen que brincar alambres de púa, meterse en el monte, cruzar ríos, hacer 20.000 cosas y después no hay ni un gracias. Después, cuando llega a la mesa, ya se han comido todo y no quedó ni una fresa para el pastor. Entonces, cuando eso ocurre, si era por amor a la gente, ahí es donde uno se explota, ahí es donde uno se quema, ahí es donde uno se cansa, ahí es donde uno se retira, ahí es donde está el desánimo, ahí está la depresión. Pero cuando tenemos el propósito bien marcado de decir, no importa cuántos alambres de púa tenga que brincar o cuántos ríos tenga que cruzar, lo hacemos por amor a Dios y para gloria de Dios. ¿Cómo hago mi parte en la gran comisión? Todos tenemos que hacer nuestra parte. Esto no es del misionero, del pastor o del comité de misiones. Esto es de todos aquellos que somos hijos de Dios y parte de la iglesia de Cristo. La única manera de hacer nuestra parte en la gran comisión es yendo. Es yendo. Ir y hacer discípulos. Vayan y prediquen el evangelio. La única manera de nosotros como iglesia cumplir la gran comisión es yendo y llevando el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra. Y algunos se quedaron mirándome como, ¿cuándo hago mi maleta? No todos tenemos que hacer maletas, porque aunque el principio es ir, hay dos maneras de ir. Y yo quiero compartir esto con ustedes. Recuerden que el tema es ¿y cómo hago mi parte en la gran comisión? Hay dos maneras de ir hasta lo último de la tierra. En primer lugar es cuando somos llamados, escogidos por Dios para ser misioneros transculturales. Aquel es el que el Señor llama dentro de la congregación, le pone una carga en su corazón, un llamado, una confirmación de decirle yo te quiero a ti en las naciones, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, asegúrate de salir, asegúrate de buscar el proceso correcto. No es solo para jóvenes o señoritas, esto es para todos. Esto es que si el Señor llama a una pareja, si el Señor llama a una familia, sea quien el Señor llame, que podamos identificar y entrar en un proceso con la iglesia para salir al campo misionero. Esto puede tomar varios años, puede tomar varios meses, desde que Dios te confirma el llamado hasta que tú sales. En mi caso fueron 6 años. En el 2000 el Señor me llama y en el 2006 me da salida al campo. En ese proceso fue tiempo de preparar, estudiar en Betania, ir a Mies, estudiar el PRODIN, hacer viajes de experiencia misionera a distintos países, adquiriendo experiencia, trabajar en la iglesia en todas las áreas posibles, niños, jóvenes, dirigir células, ahora estuvo en adoración, en todas las áreas posibles para seguir aprendiendo y adquiriendo experiencia.
Si Dios te llama para salir, no te quedes en Puerto Rico. Tú no quieres estar en Puerto Rico si Dios te quiere en las naciones. Y la segunda manera de salir es enviando. Ahí entra el resto de la iglesia. Dios escoge a unos para ser misionero transcultural. Y el resto de la iglesia está llamada a enviar. Y hay un término que yo quiero enseñarte en esta mañana, porque yo soy un misionero transcultural. El Señor me movió de mi cultura a otra cultura. Eso es lo que significa un misionero transcultural. Pero el misionero que está, la iglesia que queda a enviar, entonces hay un término que yo estoy compartiendo que es misionero enviador. El misionero enviador es aquella persona que no ha sido llamada a salir transculturalmente, pero que ha entendido que tiene que hacer su parte en la gran comisión. Y que desde aquí, desde Cagua, desde donde Dios te tenga, tú vas a cumplir tu parte en la gran comisión con el mismo sacrificio, con la misma entrega, con la misma disposición que el misionero transcultural. Y cuando yo soy un misionero enviador, entonces tenemos que hacer varias cosas. Sabes, antes la gente hablaba mucho acerca de que se puede hacer misiones orando, dando y de distintas maneras. Yo no estoy enseñando eso. Yo lo enseñé en algún momento y fue un error. Porque no estamos llamados a elegir qué es lo más que nos gusta. Estamos llamados a cumplir nuestra responsabilidad. Y cuando el Señor cuando yo soy un misionero enviador, entonces yo tengo que comenzar a hacer todas las partes que conlleva ser un misionero enviador. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, puedes ir orando o dando. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Lo que pasa es que entonces el que es bueno orando, pues dice, no, yo me comprometo a orar. Vamos a orar, pero a la hora de meter la mano al bolsillo, tiene artritis y no sale nada, ¿no? Entonces dice, no, yo oro, pero no doy. Pero ¿qué pasa entonces con el que dice que va a dar? Dice, no, mi trabajo es bueno, yo tengo una buena posición, no me cuesta mucho sacar 50, 100, 200 y darlo. Pero orar, sacar tiempo para orar, meterme de rodillas, eso es que Netflix. Entonces, esto no es asunto de escoger, esto es asunto de que tenemos que salir, y Dios te llama de dos maneras: o te llama a salir personalmente misionero transcultural, o te llama a ser un misionero enviador. Y si soy un misionero enviador, entonces significa que yo voy a sacar tiempo de oración de calidad, que yo voy a sacar tiempo en mi casa, en mi trabajo, en cualquier lugar, para orar por las misiones, para orar por las naciones, para orar por los misioneros, para orar por la iglesia perseguida, para orar por peticiones especiales en el campo, para orar por los 17 misioneros en Haití. Cuando yo soy un misionero enviador, que yo entiendo que esta es mi parte, esta es la forma en la que yo llevo el nombre de Cristo hasta lo último de la tierra, yo entonces saco tiempo de verdad para orar. No espero el culto misionero. En el culto misionero compartimos como iglesia, pero esto es yo como persona, como iglesia, pero como persona individual, metido en las misiones. Tiempo de oración de calidad. Por eso nosotros compartimos estas tarjetas de oración. Al final mi hijo va a estar en la puerta, todos salen por acá, ¿no? Al final mi hijo va a estar en la puerta, usted puede pedirle sin compromiso, el único compromiso es orar, ¿verdad? Esto es una tarjeta de oración que es una herramienta para el misionero enviador. ¿Por qué? Porque después de hoy usted se va a olvidar de nosotros, y eso está bien. Yo no soy el más bonito, ni soy un billete de 100 para que usted se acuerde de mí constantemente. Así que usted se va a olvidar de nosotros. Pero esto es una herramienta entonces que le va a ayudar a usted en su compromiso de oración, donde usted lo va a poner en algún lugar visible, como la nevera, por ejemplo. Buenos puertorriqueños que vamos tanto a la nevera. Y cuando a las 3 de la mañana usted vaya a la nevera, no es hacerse un sándwich.
es que Dios lo está levantando para que ore por nosotros a las 3 de la mañana. ¿Ya? Identifique eso. Entonces, esa tarjeta de oración le va a ayudar, y eso es algo que usted puede hacer con distintos otros misioneros. Puede bajar fotos de Facebook o cosas y tenerlos ahí para usted acordarse y orar específicamente. El misionero enviador es un misionero que da. El misionero enviador da, aporta. Y cuando un misionero enviador está comprometido y entiende que esto significa compromiso y sacrificio, el misionero enviador tiene misiones dentro de su presupuesto familiar. Sí, señor. ¿Sabe que las misiones no se mantienen de llegar al culto y decir, van a recoger ofrenda misionera o déjame ver qué tengo por acá? No, eso lo hace el cristiano normal. El cristiano normal mete la mano al bolsillo a la hora que el pastor dice ofrenda y ve cuántos pesos trajo. El misionero enviador es aquel que dentro de su presupuesto familiar incluye misiones. Que pone, espero que esta sea la prioridad de todos aquí, pone diezmos, casa, carro, comida, escuela, church, Burger King, cine, ¿no? Y si preguntamos cuántos tienen misiones dentro de su presupuesto, no de lo que sobra, sino de cumplir mi responsabilidad como iglesia, como misionero enviador, la minoría, yo no lo voy a preguntar, pero la minoría tendría misiones dentro de su presupuesto. Pues, ¿qué hace el misionero enviador? De ahora en adelante lo anota. Hermano, pero es que no me sobra. Pues elimina church, cine, corta Netflix. ¿Ve? O sea, ¿sabe? Yo soy una persona, después de 15 años en el campo, donde uno tiene que depender del Señor. Si usted me dice, es que no me sobra, la culpa es del Dios mezquino a quien usted le está sirviendo. ¿Ve? Porque el Dios que yo conozco es un Dios que provee y ninguno de sus hijos mendiga pan. No hablamos de que usted tenga que dar la misma cantidad. No hablamos que todos tengan que dar el mismo número. Hablamos que dentro de su realidad, dentro de su compromiso, dentro de su entrega, dentro de su llamado como misionero enviador, usted tiene una parte sacrificial de presupuesto para dar a las misiones. ¿Y qué hace? Entonces, cuando llega el culto de misiones, o no sé el orden en que la iglesia lo hace, pues usted viene preparado. El cristiano normal y el misionero enviador saca su sobre porque vino preparado, porque ya estaba dentro de su presupuesto. Esto es parte de mi responsabilidad como misionero, como cristiano, como aquel que ha entendido cuál es su parte en la gran comisión. Y cuando la iglesia completa entiende eso y colabora, la iglesia como organización puede seguir expandiendo sus estacas hasta lo último de la tierra. El misionero enviador es aquel misionero que impulsa a otros. Cuando Dios llame, ¿hay alguien en la casa que tenga un llamado para salir al campo todavía? Cuando Dios llame a alguien de la casa, escúcheme bien, porque es que Dios tiene que llamar. No puede ser que todos aquí sean misioneros enviadores. Dios va a llamar a alguien de la casa, y cuando ustedes tengan ese privilegio de tener a alguien de aquí que Dios haya escogido, así como separó a Pablo y a Bernabé, sepárenme a esto que los tengo para algo especial. Cuando Dios escoja a alguien en la casa, el resto de la iglesia, que son misioneros enviadores, van a impulsar a esta persona a asegurarse de que salga. ¿Ve? No es que ahora esa persona tengo que estudiar, ¿de dónde saco dinero para estudiar? No. ¿Vas a estudiar en Betania? ¿Cuánto cuesta? Yo quiero colaborar, yo quiero empujar. ¿Vas a dar un viaje exploratorio? Yo quiero ayudarte, yo quiero aportar. Yo no estoy llamado a salir, pero estoy llamado a impulsar. Y cuando alguien esté llamado de la casa, los demás están llamados a impulsarlo y ayudarlo a salir. Salir de aquí, de la casa, al campo, son años, son sacrificios, son gastos,
que a veces uno mismo es como que, pero ¿cómo se puede hacer esto? Qué lindo es cuando el resto de la iglesia ha entendido su llamado y dice, estamos llamados a enviar, tú no estás solo, este no es solo tu llamado, este es el llamado de nosotros como iglesia y te vamos a enviar, impulsar a aquellos que han sido llamados. Y por último, el misionero enviador acompaña al que está en el campo. Acompaña al que está en el campo. ¿Qué significa acompañar? Significa dar viajes de experiencia misionera. Que usted pueda sacar un tiempo de ir y visitar a misioneros que usted conoce y ayudarle ahorita hablábamos con una joven, con la oportunidad de usted ir 1 o 2 semanas, un mes al campo y ayudarlo. Mira, estoy aquí para lo que necesites o programamos algo, ¿sabe? Que usted pueda acompañarle. Quizás no pueda salir personalmente, pero está WhatsApp, está email, está Facebook. Ahora hay tantas maneras de acercarnos a la distancia que es una bendición para el misionero enviador. ¿Sabes que WhatsApp fue creado para el misionero enviador? Facebook fue creado para el misionero enviador. Los correos electrónicos fueron creados antes, se demoraban meses en lo que llegaba una carta de la iglesia al campo para el misionero de antes, del 50, del 40. ¿Cuánto demoraba una carta? Ahora usted simplemente tiene que abrir su celular, busca el WhatsApp, dice, ahí está el WhatsApp de Leo. Hermano Leo, Dios te bendiga mucho, saludos a la familia. Quiero recordarle que estamos orando por ustedes desde Caguas. Aleluya. ¿Cuánto tiempo le tomó eso? Nada. Y aunque sabemos que hay gente orando, y ahorita una hermana me decía, mi mamá tiene una de las fotos de ustedes y eso habrá sido de 800 de años atrás, porque la última vez que vinimos acá fue como por lo menos más de 10 años, 8, 10 años. Pero esa tarjeta todavía estaba por ahí. Entonces, usted puede acompañar al misionero que está. Muchas veces el misionero, aunque sabemos que hay gente orando por nosotros, qué lindo es cuando alguien se toma el tiempo y te dice, estamos orando por ustedes. Y muchas veces eso llega en el momento en el que el misionero más lo está necesitando. Y cuando usted está orando por las misiones, ¿verdad? Y está leyendo la palabra y el Señor le mueve y le trae una palabra y se acordó de nosotros, escríbanos. Mira, estuve leyendo esto en la mañana en mi devocional y el Señor me acordé de ustedes y quiero compartir esta palabra. Acompañar al que está en el campo. Desde aquí hay tanto que podemos hacer para que el nombre de Cristo sea predicado hasta lo último de la tierra, que todo cristiano debe preguntarse, ¿y cómo hago mi parte en la gran comisión?